En este video vamos a ver cómo representar simetría en el plano cartesiano. Por ejemplo, tenemos esta figura acá, un triángulo, donde sus tres vértices son puntos que están en el plano, tienen coordenadas. Vamos a sacar una figura simétrica con respecto, en este caso, al eje Y, dice acá. Ahora, ¿qué significa eso? Que el eje Y, o sea, esta línea, va a servir como el espejo que va a reflejar este triángulo al otro lado. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar las coordenadas de los puntos de la figura original, que en este caso es esta verde. O sea, tenemos que decir el punto A, cuáles son las coordenadas del punto A. Entonces vemos que le corresponde, en el X le corresponde menos 3 y en el Y le corresponde 3. Entonces sería menos 3, 3. El punto B, vamos a ver las coordenadas también. Vemos que B le corresponde en el eje X menos 4 y en el Y también menos 4. Entonces sería menos 4, menos 4. Y el punto C, primera coordenada sería menos 1, menos 2. Estas son las coordenadas de los puntos de la figura original. Ahora lo que tenemos que encontrar son los puntos homólogos que le corresponden a cada uno de esos. Entonces vemos que si aquí tenemos el punto A está a esta distancia del eje de simetría. Entonces el punto que le corresponde va a estar a la misma distancia. Si vemos que el punto A está a 3 cuadritos, entonces el punto homólogo tiene que estar también a 3 cuadritos después de la línea. O sea, acá. Le puedo poner cualquier letra, digamos P. El punto B, vemos que está a esa distancia del eje de simetría. En este caso serían 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces va a estar a 4 cuadritos después del eje. 1, 2, 3, 4. Aquí está el punto homólogo con B. Digamos que es Q. Y el punto C, vemos que está a un cuadrito del eje de simetría. Entonces, un cuadrito después tiene que estar el punto homólogo con C. Pongámosle R. Entonces, tenemos A le corresponde el punto P, que tiene coordenadas 3, 3. A B le corresponde el punto Q, es el homólogo con Q, y tiene coordenadas 4, menos 4. Y a C le corresponde el punto R, que tiene coordenadas 1, menos 2. Ahora lo que falta simplemente es hacer la figura. Vemos que A va con B, una línea, entonces va a haber una línea también de P a Q. De P a Q hay una línea, de B a C hay una línea, entonces de Q a R también hay una línea. Y de C a A hay una línea, por lo tanto de R a P también hay una línea. Y ya quedaría dibujada la figura que es simétrica con respecto a la primera, donde el eje de simetría es el eje Y. El eje Y también es llamado la recta X igual 0. Entonces puede venir, como ven acá, el eje Y, o donde el eje de simetría es la recta X igual a 0. De las dos formas puede venir. Y saber ubicar las coordenadas. Siguiente ejemplo, entonces tenemos una figura de 4 puntos, cuadrilátero. Buscamos las coordenadas de A. Voy a hacerlo con azul. A vemos que es menos 4, 4. Podemos ubicar en A su punto homólogo. Vemos que está
Esta es con respecto al eje X. O también se llama la recta Y igual a 0. De las dos formas es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el espejo en este caso va a ser esta línea. Entonces la figura se va a reflejar aquí abajo. Entonces el punto A está a 1, 2, 3, 4 cuadritos del eje. Entonces 4 cuadritos después va a estar el punto homólogo. Vamos a ponerle M. Entonces a A le corresponde M, que tiene coordenadas menos 4, menos 4. Tenemos el punto B, acá, está a 4 cuadritos del eje de simetría, entonces el punto homólogo le corresponde a 4 cuadritos también después del eje. Vamos a ponerle N. Entonces las coordenadas de B son 4,4 y las coordenadas de N son 4,-4. Y ya está listo. Ahora el punto C tiene coordenadas 2,1. Vemos que está a un cuadrito del eje, entonces un cuadrito después está el que le corresponde, digamos O. Por lo tanto el punto O tiene coordenadas 2,-1. Y por último tenemos el punto D. D tiene coordenadas menos 3,2. Y vemos que está a 1, 2 cuadritos del eje, entonces 2 cuadritos después, más o menos, va a estar el punto. Que le podemos poner P. Entonces el punto P tiene coordenadas menos 3, menos 2. Por último solo queda hacer el dibujo. Entonces sabemos que si A va con B, entonces M va con N, una línea. Entonces sé que M va con N acá. Vemos que B va con C, una línea. Entonces B va con C, entonces N con O también va a una línea. Entonces N con O. De C a D hay una línea. De C a D, entonces de O a P también hay una línea. Y lo que queda es nada más cerrar la figura de P a M. Ya quedará la figura simétrica con respecto al eje X, o cuando Y es igual a 0. Puede presentarse simetría con respecto a una recta o otra diferente de los ejes, como en este caso esta línea roja es la recta Y igual menos X. Entonces cuando son de este tipo, ya en diagonal ya es un poquito más complicado saber o hacer la figura. Entonces tenemos los puntos, aquí la figura con los puntos A, B, C, D, E y F. Vemos que el punto A es coordenadas menos 1,4, como aquí está. B es 2,5, C es 2,2, D es 4,2, E es 4,1, F es 1,1. Aquí están escritos. Vamos a ver los que le corresponden a cada uno. Entonces lo fácil o la forma más sencilla de hacerlo acá es hacer una rotación de la página, de forma que el eje quede vertical. Para así saber si la figura está quedando realmente simétrica, porque recuerden que tiene que quedar la figura igual, solo que reflejada. Entonces tenemos el punto más cercano es el punto F acá. Vemos que está a esta distancia, como en la diagonal de ese cuadrito.
Entonces, si yo hago la diagonal hacia el otro lado, me va a quedar el punto F aquí. Digamos que le corresponde T, o la letra que quieran en realidad. Ahora, vamos a ver hacia arriba el punto A. Entonces aquí también va a ir hacia arriba. La cosa es a dónde queda. Entonces el punto A, ven que está más o menos a una diagonal y media. Por lo tanto, después de la línea una diagonal y media, más o menos quedaría aquí. Entonces digamos, el punto U sería el que le corresponde a A. Seguimos con B. B es el punto, uno de los puntos más largos. Entonces vemos la distancia más o menos hacia la recta. Son una diagonal, dos diagonales, tres diagonales y media. Entonces tenemos media diagonal, 1, 2 y 3. El punto B va a quedar como por aquí. El homólogo con punto B. Digamos V. El punto C, vean que está en diagonal a F. Entonces va a quedar en diagonal a T, aquí. Pongámosle W. Y quedaría el punto C, perdón, el punto D y el punto E. El punto C queda 1, 2 y 3 diagonales. Entonces 1, 2 y 3 diagonales va a quedar aquí. Hay varias formas de hacer este dibujo. O sea, esta es una sola forma. Ustedes lo pueden hacer de otra forma, siempre y cuando quede bien, porque a veces el dibujo lo hacen al revés. Entonces hay que tener cuidado. Entonces vemos que de D a E baja un poquito, un cuadrito. Entonces de X al punto que le corresponde a E sería bajar un cuadrito. Y digamos que ahí está el punto Y. Entonces ya tenemos todos los puntos. Podemos hacer el dibujo incluso primero y después hacer las coordenadas. Entonces vemos que F va con A, entonces aquí T va con U. A va con B, baja un poquito, entonces U va con V. B va a C, entonces aquí sería V va a W. C va con D, entonces W va con X. D va con E, baja 1, entonces X va con Y. Y ya quedaría nada más cerrar la figura. Entonces ahí quedaría esta la figura. Lo que hay que ver simplemente son los puntos homólogos. El punto homólogo con A es U, que tiene coordenadas menos 4, 1. El punto B va con V. Y V tiene coordenadas menos 5, menos 2. El punto C va con W. W tiene coordenadas menos 2, menos 2. El punto D va con X, que tiene coordenadas menos 2, menos 4. El punto E va con Y, que tiene coordenadas menos 1, menos 4. Y el punto F va con T, que tiene menos 1, menos 1. Entonces ya quedaría completa la figura. Por último tenemos esta figura, donde esta es la recta y igual a X menos 2. Entonces
este sería como el espejo, entonces lo más fácil sería hacer la rotación de que quede vertical, así. Si lo pueden hacer de esta forma, es lo mismo, pero se complica un poquito más. Por ejemplo, tenemos los puntos R, S, T, U y V. Ahí están las coordenadas. Menos 3, 1 es R, S es 1, 3, T es 0,1, V es 0,0 y V es menos 1, menos 1. Entonces vamos a ver R. R vemos que es una diagonal, dos diagonales, tres diagonales hasta el eje. Entonces sigo directo, tres diagonales. 1, 2, 3. El que le corresponde a R sería este punto homólogo. Pongámosle A. Entonces el punto A. Coordenadas 3, menos 5. S es este punto acá, ve que tiene una diagonal, dos diagonales. Entonces sigo directo, dos diagonales. Iría más o menos por aquí. Digamos el punto B. Coordenadas 5, menos 1. El punto T es este que está acá. Vemos que una diagonal y media hasta el eje. Entonces media diagonal y una completa. Aquí iría el que le corresponde a T. Digamos el punto C. Tiene coordenadas 3, menos 2. El punto U, 0,0, vemos que está a una diagonal del eje. Entonces nada más una diagonal después. Ahí está el que le corresponde, digamos el punto D, que sería 2 menos 2. Y por último el punto V, vemos que está a una diagonal, entonces una diagonal después, digamos el punto E, que es las coordenadas 1 menos 3. Ahora lo que queda es ubicar o dibujar la figura. Entonces, R, hay una línea de R a S, aquí está, de R a S. Por lo tanto va a haber una línea de A a B. Entonces aquí está la A, de A hasta B. De S a T hay una línea, ahí está, S a T, entonces de B a C hay una línea. De T a U hay una línea, entonces los homólogos también llevan una línea, C a D. De U a V hay una línea, entonces de D a E también hay una línea. Y ya nos queda nada más cerrar la figura. Y ya queda la figura reflejada. Esas son simetrías en el plano cartesiano. En la práctica tienen que hacer lo mismo. En la práctica tenemos esto. Entonces yo les doy una figura. Dicen eje de simetría cuando x es igual a 0. Recuerden que cuando x es igual a 0 significa el eje y, como está de acá. Entonces completar los pares ordenados de la figura original, hacer los puntos homólogos y dibujar la figura. Son 4 figuras. Entonces ese sería el trabajo.